Debates. Gladys en Éxitos. Bueno, voy a poner en contexto el panel que vamos a desarrollar en los próximos minutos y hasta las 5 de la tarde con Daniela Rojas, psicólogo de Secodap, y con Vladimir Aguilera, quien está en el segmento siempre de Curando Cultura General. A los dos, buenas tardes y bienvenidos. Antes de ya ponerlos al aire para el panel, pues voy a leer esto de bbc.com que resume muy bien el hecho que vamos a revisar con nuestros invitados. Tiene que ver con el Dalai Lama, que de hecho se ha disculpado después de que circulara un video en que interactúa con un niño, le besa en la boca y luego le pregunta si quiere chuparle la lengua. En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el líder espiritual tibetano dijo querer disculparse ante el niño y su familia por el daño que pueden haber causado sus palabras. Y dice en el comunicado, su santidad a veces bromea con personas que conocen una forma inocente, juguetona, incluso en público y ante cámaras. El video ha causado críticas generalizadas. Muchos usuarios de las redes sociales lo han calificado de inapropiado, inquietante por lo menos, porque ha habido incluso insultos a Dalai Lama, incluso a todo lo que tiene que ver pues con las religiones en general. Se ha planteado en algunas reacciones la desconfianza a los líderes religiosos. Aquí, bueno, estamos hablando de una conmoción importante que toca analizar. ¿Y por qué? Porque además algunos argumentan que esto corresponde a parte de la cultura tibetana. El incidente, reseña BBC, parece haber tenido lugar en el templo del Dalai Lama, en una ciudad en el norte de India, el 28 de febrero, cuando interactuaba con alrededor de 120 estudiantes que habían completado un programa de capacitación organizado por la Fundación M3M, el brazo filantrópico de la empresa de bienes raíces M3M Group. La fundación publicó imágenes del evento en las redes sociales en marzo. En una de ellas se ve al Dalai Lama abrazando al niño del video, que es la que se volvió viral. Y lo que se ve en el video, en el clip, es que, por cierto, para mí en este compartir de imágenes han debido incluso hasta tapar la imagen de ese niño que se puede ver afectado, pero bueno, la realidad es que se ve el niño preguntando si puede abrazar al Dalai Lama. El líder hace un gesto a su mejilla diciendo primero aquí, y el niño besa su mejilla y le da un abrazo. Poco después, mientras sostiene la mano del niño, el Dalai Lama hace un gesto hacia sus labios y añade creo que aquí también. Luego besa al niño en los labios. El líder pone a continuación su frente en la del niño antes de sacar la lengua y luego de momento agrega y chúpame la lengua. Mientras algunas personas se ríen, el niño saca la lengua antes de retirarse un poco, al igual que el Dalai Lama. Luego se comparten más abrazos mientras el líder espiritual le habla al niño por un rato más, aconsejándole que busque seres humanos buenos que creen paz y felicidad. Una forma poco habitual de saludar. En muchas culturas sacar la lengua puede ser considerado como irrespetuoso, pero en el Tíbet es una forma de saludar. Aquí me detengo para entonces dar la bienvenida a nuestros invitados. Daniela Rojas, psicólogo de Secodap, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este panel para entender un poco más y obviamente dentro de lo que ha sido una reacción colectiva, me incluyo, no solamente de impresión, sino de rechazo además. Vladimir Aguilera, también lo saludamos, es pues compañero ya acá de este programa en el segmento Curando Cultura General. ¿Cómo estás, Vladimir? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por estar en este panel para entender también ese lado cultural, porque dicen que, bueno, en el caso del Tíbet esto es parte de una tradición, pero hasta qué punto y hasta dónde llegó Dalai Lama realmente es así. Igual, empezamos con Daniela Rojas como psicólogo de Secodap. Cuando usted vio ese video, además como especialista y tratando o trabajando con niños y con adolescentes, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué impresión tuvo? Ok, vale, bueno, creería, no por hablar por todo el mundo, pero un poco de las impresiones que generan al ver el video directamente puede ser este rechazo, ¿no? Ya que claramente como se fueron dando las cosas, se sintió ofensivo, ¿no? Sobre todo frente al niño y cómo el niño fue coartado, ¿no? A que siguiera esas instrucciones que dio este personaje y aún más el contexto en el que se dio todo esto, ¿no? Ya que fue un acto escolar, estaba estos medios allí presentes y lo público que llegó a ser, que es algo que es de gran impacto y por eso nos trae aquí, ¿no? Ya que Sí. no fue algo pormenorizado, sino que realmente tuvo un impacto general en las comunidades a nivel mundial, básicamente, si lo podemos decir así.
Porque además también lo otro es que lleva, y con razón, entendible, a la profunda desconfianza incluso de decir si eso ocurrió en público, ¿no? ¿Qué se puede estar haciendo en privado? Y aquí también la pregunta de hasta dónde puede llegar, porque hay una cultura puede en el tiempo también ser replanteada y rectificado algunas cosas, si esto es parte de una cultura, que lo vamos a revisar también con Vladimir Aguilera, pero cabe que en una cultura se aproxime, en este caso el líder religioso, de esa manera a un niño, a un adolescente, que le pueda generar incluso dentro de esa falta todavía de un conocimiento, de una adecuada interpretación de los hechos, puede interpretar esto de una, bueno, como lo que uno está interpretando además, y generarle algún tipo de trauma, ¿no? Algún tipo de secuela dentro de su formación y carácter. Daniela. Correcto, ¿no? Que a fin de cuentas, esto es un evento que lastimosamente el niño va a llevar encima por un periodo de tiempo. Lo va a ir superando, pero con todo esto de los medios y nuevamente al estar Tan expuesto ante expuesto. una figura religiosa de tanto calibre, pues no va a ser como algo que se olvida de la noche a la mañana. Y aún así hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo todavía siguen normalizados los distintos tipos de violencia a nivel mundial, porque sabemos que Ajá. violencia no es solo aquellas agresiones físicas, sino también incluye un poco lo que sería abuso sexual, y estamos hablando abuso sexual por las intenciones que se notaron, ¿no? Que luego Ujú. hayan sido pormenorizadas con que, ah, fue un juego, fue una broma, es algo muy importante porque es una forma de minimizar algo que ha sido incorrecto a lo largo de muchísimos años, así como ha sido la violencia física en otras situaciones, aquí tenemos otra forma este, en la que puede repercutir en un niño, niña o adolescente en general. Y esto entra dentro del Ujú. abuso sexual nuevamente por las intenciones, así no haya sido, digamos, a nivel de coito. Esto entra allí y es considerado como abuso por la ley, por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente a nivel mundial. Sí, y algunos se amparan en cultura para justificar esto que es desde todo punto de vista pues cuestionable y debe ser rechazado. Entonces ahí paso también a revisar con Vladimir Aguilera hasta dónde llega la cultura tibetana, qué es lo que sí se hace y qué es lo que pues Dalai Lama además incurrió en algo extremo, incorrecto. Si es que en este caso, por ejemplo, lo que le pidió a este niño, pues definitivamente no se suele hacer en la cultura tibetana. Pero ¿qué es lo que contempla esta cultura? Sí, bueno, dentro de la cultura tibetana per se está contemplado lo que es el uso de la lengua como una señal de respeto y reverencia, sobre todo desde el estudiante hacia el lama. El lama me refiero a ese, como a esa especie de sacerdote espiritual, porque el Dalai Lama es la máxima autoridad. También es un gesto de salud y de bendición de el lama hacia la persona. Sin embargo, no está en ninguna parte registrado de que tiene que haber contacto con la lengua, ni siquiera entre adultos. Simplemente es el sacar la lengua, que también es señal de expulsar enfermedades y malos espíritus, pero en ningún lado, Gladys y los amigos que nos escuchan, es bien importante esto, porque en las redes están comentando mucho, no, que es normal utilizar la lengua. Sí, es normal en la cultura tibetana mostrar la lengua en ese señal de respeto y de Mm. reverencia, pero nunca hay contacto entre las lenguas, así que sigue siendo, digamos, cuestionable totalmente el comportamiento del Dalai Lama en este caso en particular. Sí, y de hecho acá tengo información, Vladimir, para sumar a tu comentario, por ejemplo, que dice que esta tradición de la lengua, en el caso de la tibetana, ha sido una tradición desde el siglo IX, tiempos de un rey impopular llamado Landharma, conocido por su lengua negra. La gente del Tíbet, pensando que el rey había renacido, sacaban su lengua para mostrar que no eran el monarca. Ahora, este saludo es una forma de respeto en esta región, sin embargo, no se saben detalles del contexto en que ocurrió el incidente por el que el Dalai Lama se disculpó ni quién difundió el video. Eso es lo que tiene esta nota, pero ya lo compartimos también con lo que fue la información de BBC en cuanto a lo que pasó exactamente en ese video, las disculpas que han ocurrido, y ahí vuelvo otra vez con la especialista en psicología, con Daniela Rojas, justamente de SECODAP, hasta donde, bueno, ¿qué acciones se deberían tomar? Por parte, en este caso, se disculpa con la familia, se disculpa con el niño, pero ¿qué acciones debería tomar esa familia? A ver, cuando aquí hubo abiertamente, no física, pero, o sea, bueno, sí, física, no violenta, mejor dicho, pero hubo un tipo de abuso sexual hacia este niño por parte del lama.
Ok, pasa que es un punto complejo, ¿no? Porque decir de qué debería hacer en una situación que nunca tuvo que haber sucedido es complejo. Ujú, Más aún cuando también nos enfrentamos, ¿no? A distintos puntos de vista o a distintas formas que buscan, digamos, las masas de ser punitiva, pero ciertamente debería existir un modo de, ¿cómo decirlo?, de sí, reestructuración, ¿no?, de las ujú, acciones, ya que nuevamente está la disculpa allí, pero es una de esas disculpas de igual fue un juego. Entonces, ¿qué tanto se está disculpando, no? ¿Qué tanto arrepentimiento puede haber? ¿Qué tanta conciencia puede existir respecto a las acciones que han sucedido? Y aún así, con lo que también sabemos, ¿no?, de la discusión que ha tenido, que es otro peso, más allá de la acción como tal que ha tenido, de que en muchas páginas, sobre todo eso, a nivel de medios en internet, muestran la cara del niño. Entonces, ujú. chévere que algunos medios han podido estar, ¿cómo decirlo?, pixelando estas imágenes, pero ¿cómo se puede revertir? Es una gran duda que nos deja en general ante cualquier situación de violación de derechos humanos, sobre todo que expongan a los chamos, porque no hay forma de volver Mm, atrás, sino de cómo se puede así es. regenerar, ¿no?, el camino más adelante. Claro, porque en este caso, bueno, era parte de un programa de capacitación además organizado por la Fundación M3M de la empresa de bienes raíces M3M Group. Y bueno, de acuerdo a lo que explica BBC, la Fundación publicó las imágenes del evento en las redes sociales. Y en una de ellas está esta que se viralizó, que evidenció este hecho cuestionable, por supuesto que está generando esta controversia y que sí debería sentarse de alguna otra manera, Daniela, el precedente de además el uso de ese video, porque ese video incluso debió ser Ujú. hasta compartido con la familia inicialmente, ¿no? Antes de exponer a este niño, y ya, pues, por lo que implicaba además, porque aquí entonces donde está el cuestionamiento inicial de cuando ocurrió el hecho, Ujú. incluso esa misma empresa organizadora no pararlo antes y decir, un momentico, acaba de ocurrir esto, y ahí mismo Ujú. atrapar ese problema que luego ya se viraliza y se vuelve mundial, ¿correcto, Daniela? Correcto, y si lo ponemos así también sucede con muchísimas situaciones de violencia. Nuevamente, aquí hablamos de un tipo y por supuesto que está la víctima y está el agresor o los agresores, pero también están los testigos y eso es algo que generó también mucho ruido, o al menos de mi parte, ¿no? Y A mí como tú también. comentas, porque alguien no intervino de alguna forma, sino que todo Ujú, se dio de esta manera y quedó así. Quizás por ujú. temor o lo que digamos respeto a ser esta figura religiosa, pero es un llamado nuevamente a la sociedad en general, a nivel mundial, a cómo estamos persiguiendo los actos de violencia, ¿no? Y cómo Ujú. estamos, o qué estamos haciendo nosotros para apoyar, para proteger y cuidar a las personas que son vulnerables a ser víctimas, como son los niños, niñas y adolescentes. Y la idealización de, en este caso, por ejemplo, esta figura religiosa, a la que se le está permitiendo ir más allá, con cosas inaceptables. De hecho, no es la primera vez, Vlad, y mire, ahí te atrapo también como parte de este panel en el tema de cultura general. No es la primera vez que él es también, pues, parte de una controversia, ¿no? Sí, efectivamente, Gladys, en el pasado él también se refirió a que su sucesor pudiera ser a lo mejor una figura femenina, pero que fuera atractiva. Sin embargo, este hecho que se pronunció también ante los medios se perdonó de alguna manera porque se consideró como un chiste, haciendo alusión de que él era muy feo y que quería que todo esto ganara más seguidores, a pesar de que se pronunciaron movimientos feministas en contra de eso, ¿no? Y el Dalai Lama tiene como parte de su filosofía de la felicidad es reír, es el humor. Entonces, de alguna manera, se ha interpretado todas estas cosas que ha hecho él como parte de su Hmm. humor. Sin embargo, sigue causando incomodidad. Ahora, fíjate una cosa, yo quisiera agregar dos cositas. En este momento está teniendo un impacto sin precedentes desde el punto de vista cultural. Por un lado, se está debilitando lo que es, de alguna manera, el apoyo internacional que se tiene a todo lo que es el pueblo tibetano, que viene sufriendo de manos del gobierno chino desde el año 50, desde la invasión,
y de alguna manera el Dalai Lama era el que estaba de alguna manera protegiendo la continuidad cultural y espiritual de toda esa civilización. Y por otro lado, vemos de tantas expresiones que hay en los medios, Gladys, que ya las personas están perdiendo cada vez más fe en los líderes Ujú. religiosos y en los líderes de fe, que en los 90 teníamos más, porque teníamos también a la Madre Teresa de Calcuta, al principio del siglo XX estaba Mahatma Gandhi. Hoy en día tenemos prácticamente dos con un alcance global, y ya con esto del Dalai Lama definitivamente las nuevas generaciones que ya son millennials y que ya tienen hijos están repudiando este tipo de hechos, y probablemente esto vaya a afectar de ahora en adelante cómo se perciben los líderes religiosos. Sí, eso también lo he percibido con esta polémica. Así es, porque bueno, partió de acá este hecho, pero al final muchos han empezado o están, bueno, dentro de este contexto expresando su disgusto también en general a los líderes religiosos, sea de la religión que sea, ¿no? Aquí, bueno, mucho por analizar, como bien decía nuestra invitada también, Daniela Rojas, mucho por reflexionar y sobre todo esas idealizaciones que a veces dan por sentado y permiten cosas que no están bien, justamente por esas idealizaciones que no están bien, que deben ser cuestionadas, rechazadas y atrapadas desde el momento que comienza a ocurrir, como fue ese episodio con Dalai Lama, con esta empresa que organizó el evento, y debieron haber parado eso en seco de la mano de la familia y, bueno, todo lo contrario, más bien hasta el video. Bueno, aquí la estamos analizando, por ejemplo, en este programa, y seguramente es tema de conversación en muchos espacios de nuestras vidas. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Se me acabó el tiempo, Daniela Rojas, pero por haber compartido también pues su impresión como psicólogo, además de SECODAP. Buenas tardes para usted. Y también despedimos a Vladimir Aguilera como parte de este segmento de Curando Cultura General. Hoy era necesario pues abordarlo desde este ángulo, además con la participación de una especialista en psicología que además tiene rato trabajando con SECODAP